Bueno, yo soy de Gualeguaychú, viví en La Plata, viví en Paraná y ahora estoy viviendo de vuelta en Gualeguaychú. Y tengo diabetes desde los 19, así que hace ya 15 años más o menos. Me diagnosticaron el primer año que me fui a La Plata, me fui a estudiar. Ese primer año fue como, bueno, todo el bajón de peso y todo el tipo de síntomas que nos suelen pasar a casi todos. Y bueno, en un control de otra cosa ahí me apareció el diagnóstico e irrumpió en mi vida. Sole, contame, ¿por qué después de tanto tiempo, después de 15 años de haber sido diagnosticada, por qué decidiste venir a proactivar tu diabetes tipo uno? ¿Qué fue lo que te llamó y qué te motivó a la acción? A mí me parece, en mi proceso en particular y después conociendo gente que también ha atravesado esto, que lo ha vivido de formas muy diferentes, me doy cuenta cada vez más lo personal y singular que es, como no hay tiempos preestablecidos para cada cosa, es decir, tipo, determinada cantidad de años para vivirlo de una forma, después determinada cantidad de años para vivirlo de otra. Creo que no hay un parámetro en ese aspecto. En mi caso en particular, después de todos esos años, si bien no creo, nunca lo viví de una forma irresponsable, ni no creo haber tenido momentos de demasiado desbarranque, vamos a decirlo de esta manera, pero sí que creo que fue algo de empezar me empezaron como a pesar más los resultados, los no buenos resultados, vamos a decirlo, o la no estabilidad en los resultados. Y la realidad, si tengo que nombrar una cosa, creo que fue que me empezó a aparecer con mucha más fuerza el pensamiento y la preocupación en relación a las complicaciones, los riesgos y demás en el Ujú. mediano y largo plazo. De repente empezó a tener como un lugar en mi cabeza que hasta ese momento no había tenido, la verdad. Y en buena parte creo que si bien jugó un poco el miedo, em, también fue algo que en un momento pude escuchar y antes no había podido escuchar, porque dudo que ningún médico o en ninguna situación nadie me haya hablado de eso, digamos, pero evidentemente también eso es algo que descubrí. Hay cosas que a veces uno no está listo para escuchar aunque se las digan. Entonces, digo, está bien que te las digan, pero también hay que entender que hay momentos para ciertas cosas, eso también para no autocastigarse y demás. Y bueno, hubo algo en ese momento que me hizo alguna especie de clic, creo yo, eh, de la mano a el hecho de que a mí siempre lo emocional me afectó mucho a mis glucemias. Entonces tuve un periodo de bastante crisis en relación a mi salud mental y era unas montañas imposibles. Y entonces eso era un círculo de angustia que ya no podía seguir, digamos. Entonces, Ujú. algo había que parar. Entonces, pensar en, por ejemplo, empezar a evitar esos picos tan altos, en mi caso en ese momento, fue como una necesidad en donde dije, bueno, algo más de lo que vengo haciendo, que yo creía que era suficiente, tengo que hacer. Así fue y dije, bueno, tampoco había tenido espacios grupales, digamos, con otras personas con diabetes de ningún tipo. En su momento mi médico me insistía mucho con eso, me acuerdo que cuando era más chica, bueno, estaban los campamentos que eran más de niños y demás, pero había como todos unos dispositivos grupales a los que yo no, me generaba un rechazo tremendo, y nunca pude con algo así. Entonces en este momento también pude como pensar, bueno, creo que es un buen momento para encontrarme con otros que seguramente les debe pasar cosas parecidas a las que me pasan a mí. Pero me encanta esto que dijiste bueno, de los estadios de la diabetes y cómo en distintos momentos vamos atravesándolos, que no solo tienen que ver con las glucemias, sino con nuestra relación con la condición, por algo que interpreto lo que dijiste, ¿no? Por eso también me fue muy interesante al encontrarme con otras personas en el programa, que teníamos, creo yo, algunas características en común, pero otras muy diferentes, que es lo más lindo de encontrarse con otros en general, y ver y comprobar eso, digamos, de más allá de los procesos de cada uno y de cómo, bueno, no sé, cómo cada uno se toma todo, porque la diabetes es algo más de la vida, a veces también tiene que ver con nuestras personalidades, con un montón de cuestiones, pero sí de ver esto de personas que por ahí hacían súper poquito tiempo que estaban, me acuerdo un par de compañeras en particular, que estaban diagnosticadas hace muy poquito,
y yo las veía como súper metidas bueno, no solo en los contenidos del programa, sino en querer como rápidamente mejorar la situación en la que estaban y qué sé yo, y yo pensaba en mis primeros años y me era impensado. Entonces me comprueba eso de que no hay una cantidad de tiempo determinada para cada cosa, sino que es súper personal por suerte, lo cual también hace pensar que si capaz estás hace 30 años con diabetes, también podés introducir un cambio que te sea significativo en tu vida, aunque no lo hayas hecho hasta ese momento, digamos. Pero ¿cómo era tu realidad con respecto a las glucemias antes de sumarte al programa? ¿Cómo la podrías describir? De muchísima inestabilidad, de muchísima variabilidad, y sobre todo, creo lo que más tal vez estaba presente era la sensación de no poder controlar. Como si bien sabemos que hay cosas que se nos escapan, aún con toda la información y con todas las herramientas, yo creo que eso también es una de las cosas que fui aprendiendo en este último tiempo. Se puede achicar ese margen de lo no controlable y en ese momento, para mí, el 90% era incontrolable, digamos. Como, Ujú. bueno, qué sé yo, si yo ando re loca, entonces, bueno, listo, ya está. Y andar re loca para mí era el 90% de mi tiempo también, pero bueno, eso es relativo. Pero entonces era como, bueno, entonces no puedo controlar. Entonces sí, está bien, hago el conteo de hidratos, me pongo la insulina que corresponde, uso esta insulina lenta hace 40 años con la misma dosis, o sea, como cuestiones que hasta ese momento no me había cuestionado ni de las que nadie me había hablado. Entonces para mí era como, bueno, ya hago todo lo que tengo que hacer, digamos, ¿qué más podría? ¿Qué sé yo? Hago deporte, bueno, etcétera, ¿no? Todo lo que para mí era la receta de lo que tenía que hacer y los resultados no eran buenos, o para mí por lo menos no eran suficientes. Entonces, eso creo yo, como mucha, como que eran muchas más cosas las que estaban en tinieblas, en oscuridad, en términos de no Ujú. poder verlas, de no poder controlarlas. Y como, bueno, entonces me toca esto es lo mejor que puedo hacer, listo, ya está, digamos. Como mucho puedo intentar andar menos loca, porque sé que andar loca me sube la leucemia, fin, eso era lo más, que tampoco está en controlable. Claro, Pero creo que o eso, ajuste, digamos. El ajuste que claro, podías hacer sentías que era ese, y el muy resto venías poco, haciendo todo como lo que claro, debías, de manual. claro, claro, sí. También quiero que nos cuentes un poco, puedes contar un poco cómo fue tu experiencia desde los primeros minutos, desde sumarte en el transcurso y también eso, si en algún momento hubo un clic puntual que vos lo hayas sentido. Sí, creo que deben haber sido más, no sé si uno en particular, sino varios, pero una cuestión que yo valoré y valoro mucho de lo que fue el espacio y de lo que significó para mí es, por ejemplo, esto, digamos, de si bien es un encuentro con, para muchos, mucha información nueva, o como decía antes, alguna de ellas no nueva, sino pudiéndola escuchar por primera vez, hay espacios que brindan ciertas condiciones de confianza, de intimidad, de respeto, de empatía, de paciencia, que hace que todo lo demás que va a suceder, ya de por sí la sensación de poder hablar el mismo idioma, hay algo de eso también. Si bien el programa tiene cuestión de incorporar información nueva para muchos de nosotros, como bueno, cosas que hasta ese momento no habíamos escuchado, vinculados a temas puntuales, la alimentación, lo que sea, me parece que es más que más algo eso, de decir, eh, estos son puntos que nos tocan a todos, digamos, y ya encontrarte con otros que pasan por eso, aunque no lo vivan emocionalmente de la misma forma que vos, pero ya hablar el mismo idioma, poder reírte de las mismas cosas que nos pasan, que por ahí para otros son más difíciles de entender, qué sé yo, a mí eso es lo que más no sé si lo pondría en términos de clic, pero que más me contuvo y me acompañó en ese momento que yo necesitaba eso, digamos. ¿Qué sentís que fue lo más valioso que te llevas y cuál fue el desafío más grande que tuviste vos para alcanzar resultados? Yo venía en un proceso propio, entonces obviamente que lo que yo apuntaba miraba más algunas cosas que otras. En mi caso, por ejemplo, no sé, cómo atravesar y cómo pasar el momento posterior a hacer actividad física sin terminar en cualquier lado, como cosas puntuales, entonces obviamente ponía el ojo ahí, entonces después tal vez algo de lo que conversábamos o
sea de parte de ustedes o de alguna compañera que ya la había vivido y que ya había probado y le había funcionado determinada cosa. Entonces, algo así como especie de más cantidad de pruebas y error, que por suerte fueron bastante pocos los errores, porque la verdad que de la mayoría de las cosas que me llevé, casi todas quedaron incorporadas como, siempre cosas a revisar, ¿no? Porque lamentablemente es así, como que aprendemos algo, lo aplicamos y decimos, sí, y después al mes siguiente casi no funciona a veces. Pero bueno, 100%. pero la base de lo que aprendiste está, y es la misma, digamos, porque por suerte esas fórmulas no cambian tan seguido, porque si no ya teníamos todos totalmente locos. Pero hay algo de ese aprendizaje de base, por lo menos yo lo pienso así, que queda, digamos. Después, bueno, es como ir revisando sobre esa base. Y por otro lado, que esto es algo que a mí yo ya venía sintiendo y venía viviendo, pero con el acompañamiento del programa como que lo pude terminar de decidir y decir, bueno, basta, es el esfuerzo, por lo menos para mí fue un esfuerzo de la búsqueda de profesional acorde a lo que uno necesita. Volver a encontrarme en una consulta profesional con un profesional nuevo. Yo hablando, no, porque el ratio, la sensibilidad, no, porque en realidad yo fui, yo vine y no sé qué, y como, no, no, Otra no, voz no. y otra consulta, otra Totalmente experiencia. otra cosa, totalmente otra cosa. Eso es impresionante, como, está bien, después depende uno cómo se lo toma y para mí es eso, ¿no? Como cada uno piensa la consulta médica, yo pasé años yendo a la consulta médica a cumplir, y bueno, y a cumplir en el mejor de los casos con un resultado más o menos bueno, que te miren al laboratorio y te digan nos vemos en 6 meses, lo que sea, o con una cabeza más pensando que es la que estoy ahora, decir, bueno, sí, capaz que vengo bastante bien, pero acá veo que sigue habiendo un tema, voy con la cabeza en eso. Y la verdad que las herramientas de contar con más data, de por dónde vienen las cuestiones, cuáles pueden ser al menos algunas hipótesis de causas y de qué cosas se pueden tocar y demás, uno ya va de otra manera a esa consulta y está, o por lo menos yo lo pienso así, más en situación de poder exigir más también al profesional. Ujú. ¿Cuál fue el impacto en tus resultados? ¿Qué es lo que vos observaste? Justo cuando hice el programa, me acuerdo venía de una hemoglobina de 5,6, 5,8, una cosa así. Entonces yo veía la hemoglobina, yo estaba, era, no sé, un 10 en el final más importante de la carrera, era más o menos una cosa así. Pero yo me estaba con muchas hipos, estaba con una cosa que yo me daba cuenta que no era sostenible, digamos, en el tiempo. Empecé el programa estando con esa última hemoglobina, por ejemplo, digo, uno podría decir, no venía de estar con malos resultados, pero hay una cuestión ahí de también otro hallazgo increíblemente para mí tarde, pero bueno, no tarde, pero esto es de esas cosas que no puedes creer que como antes no lo pensaste y nunca nadie te lo dijo, que es esto, de, como dicen ustedes en el programa de Matilda y Tronchatoro, de esta cosa de no es lo mismo una hemoglobina de 7 o bueno, de lo que fuera, pero voy a usar de 7, a fuerza de picos para abajo y picos para arriba, y del promedio de eso, a bueno, o lograr una cosa más, una línea más estable, no perfecta, pero más estable, y de esa manera llegar al 7. Entonces, ahí puse yo, si se quiere, como el ojo para el desafío posterior. Empezaba a ver una línea, si se quiere, un poco menos, con un poco menos de saltos, que era hacia donde yo quería ir y hacia donde sigo queriendo ir. Yo uso inyección de insulina y empecé a usar el sensor. Estoy en mi primer sensor, de hecho, puesto en este momento. Yo, la principal motivo por el que me negaba el sensor era porque no quería lo que se vea. No, 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 no quería. Ya me parecía suficiente todo lo demás como para andar con un botón que gritara a los cuatro vientos. No, no, no quería. Andar con que ya no me importe para nada, andar con el sensor ahí a la vista, para mí fue un súper logro. Un gran Un súper cambio. logro. Sí, la verdad que sí. Con lo cual sería más o menos como una hemoglobina tan buena como la anterior, pero con menos curvas, menos picos, por Tal así cual, decirlo. tal O cual. con una variabilidad glucémica menor. Sí, 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 100%, 100%.
Y dentro de lo que viste y viviste e hiciste en el programa, ¿fue una mezcla de cosas que te llevaron a lograr esos resultados? ¿O hubo algo en particular que puntualmente sientas que te ha desbloqueado algo que antes capaz te costaba más para alcanzar justamente no solo el conocimiento de tengo curvas y que quiero moderar un poco, sino también el qué hacer para lograrlo? Lo que a mí me aportó es más una cuestión de mirada. Pasar de sentir que el 90% no está en mi control, por todos los motivos que decía antes, a tal vez sentir que, no sé, de ese 90, lo que no está en mi control, no sé, capaz que es un 20, ¿me entendés? Es una diferencia muy grande para mí, de venir pensando que la cosa era un fluir, a bueno, a desear, Claro. no sé, a rezar por lo mejor posible, a ver eso, a ver que en la cotidiana, sobre todo, en el día a día, en las escenas más de todo el tiempo. Ahora con el sensor, obviamente, con más información, pero antes también como de, bueno, puedo tomar un montón de decisiones en un día, en un mes, en lo que sea, pero digo, y yo antes mis decisiones eran controlarme en el mejor de los casos cada vez que comía, listo, esas eran mis decisiones, bueno, y el conteo que uno ya lo tiene muy automatizado, pero listo. Y Ujú. no, son realmente muchas más cosas y son decisiones que si bien son trabajo mental, también se automatizan un poco y cambian sustancialmente después los resultados del día a día, ni hablar de un laboratorio. Entonces, para mí hay algo de eso, es más como, si querés, esta cosa más de empoderamiento, por decirlo de una forma, de decir, bueno, hay bastantes más cosas en mi control o que están dentro de mis posibilidades de control o de manejo, vamos a decir, Ujú. de lo que creía. Ese sería para mí como una de las cosas más importantes que me llevé, digamos. Quien te está escuchando, si pudieras darle una recomendación sincera, ¿qué es lo que podrían esperar lograr si decide dar el salto y se anima a sumarse a Proactivar tu Diabetes? Una posibilidad grande de sentirse menos solos en ese día a día, que bastante en soledad se vive muchas veces, encontrarnos con otros con los que compartimos un lenguaje y que por ahí, un lenguaje en el sentido bien amplio, no solo porque conocemos las mismas palabras, sino que podemos conectar emocionalmente con lo que nos pasa casi sin conocernos, como que hay muchas cuestiones de las que vivimos que se parecen mucho y si son personas que no han tenido la posibilidad de algo de ese encuentro, eso tiene un valor muy grande. Y por otro lado, pienso sí también en algo más objetivo, de la posibilidad de encontrar digamos, un banco de información muy accesible, pensado por profesionales, pero también por personas que la viven, entonces eso hace que además que las profesionales tienen mucha calidez humana, pero eso hace que la información no sea información de la que uno encuentra googleando, sino que se trate de información, pienso yo, curada de alguna forma, que se vuelve como medio una cajita de herramientas que podemos tener y con la que podemos andar, digamos. Además de después tenerla guardada para ir a consultar cuando nos olvidamos. Y también eso vinculado a lo más objetivo y después también vinculado a herramientas para pensar cómo vincularnos con los demás de también lo que nos pasa, que también es bastante importante. Con nuestras familias, con nuestros amigos, con lo que nos encontramos, cuando nos dicen cosas que decimos cómo puede ser que alguien me esté diciendo esto, bueno, a todos nos pasa y también hemos hablado de eso y está bueno porque encontramos como formas de lidiar con eso, intentando que no sea desde el enojo, desde la irritación, desde la intolerancia, sino bueno, riéndonos, que para mí eso es muy importante, encontrar otros con los que reírnos de las cosas que nos pasan. Y también eso, encontrando oportunidades con otros que en general son personas que se preocupan por nosotros y nos quieren, ayudarlos un poco a entender mejor esto que vivimos todos los días. Entendemos que hay un montón de dudas lógicas y que estamos seguros que vos también en algún punto las tuviste. Mensaje le darías a esa persona o qué mensaje te hubiese gustado recibir en ese momento en el que vos estabas todavía pensándolo si sumarte o Ujú. no al programa? Bueno, aparece como una propuesta de un espacio
muy cuidado, en donde uno no de ninguna manera se va a sentir juzgado, donde uno no está obligado tampoco a decir o a hacer nada que no quiera. Eso en general cuando uno es parte de espacios grupales pasa, tendré que decir así, tendré que rendir cuenta de algo, tendré que, no sé, contar algo que... No, es como eso, o más bien un espacio de encuentro, de formación, pero también como respetuoso de los procesos personales. Entonces no importa tanto en qué momento estés, mientras tengas como algún pequeño impulso o alguna pequeña cosa adentro que te diga que, bueno, que algo querés cambiar, aunque no sea de un día para otro, o aunque el objetivo no sea gigante, aunque sea chiquito, eso, me parece que es como el apoyo para poder lograrlo, más allá de las otras cosas que puedas tener, y en un lugar en donde no te van a estar exigiendo que des cuenta de lo que vas logrando. Esos son como metas personales que uno se pone y encontrás el acompañamiento para hacerlo con otros, pero no desde un lugar de exigencia ni de juzgamiento con lo que no te sale, o si te sale bien o si te sale mal.